Leía yo fragmentos de un desplegado esta mañana, un desplegado que señala que la plena despenalización del consumo de la marihuana mediante el aumento de las dosis de uso personal permitidas puede ser un buen paso hacia una política antidroga alternativa de mejores resultados. Firman, pues un grupo muy importante de intelectuales, exfuncionarios, personajes de la vida pública de nuestro país: Héctor Aguilar Camín, Rubén Aguilar, Pedro Aspe, Roger Bartra, Sabina Berman, dos exsecretarios de salud, Julio Frenk y Juan Ramón de la Fuente, personajes de todo tipo, escritores como Ángeles Mastretta, el Premio Nobel de Química Mario Molina, Enrique Norten, el arquitecto, Adalberto Palma, Juan Pardinas, Jesús Reyes Heroles. En fin, ¿qué le puede usted decir de la cantidad de personas que están firmando este pronunciamiento? Y uno de ellos es Jorge Castañeda, lo tenemos en la línea telefónica, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Jorge Castañeda, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, gusto saludarte. Nos dice el gobierno que en México no se castiga el consumo o la posesión de drogas, que de hecho eso se trata como un problema de salud, que aquí lo que se castiga es el narcomenudeo o el narcotráfico. ¿Qué opinas? Bueno, esa es una de las múltiples falacias que abundan en nuestro país y en muchos otros, por cierto, Sergio, a propósito de este tema. La dosis mínima permitida de marihuana en México es de 5 gramos. 5 gramos alcanza, según cómo se forje, entre comillas, el cigarro o el churrito de marihuana, para 1,5, 2 cigarros, lo cual significa que prácticamente cualquier usuario recreativo, no adicto, sino simplemente ocasional, va a ser detenido por narcomenudeo, porque nadie ni le vende ni quiere comprar tan poquito. Para empezar, ni siquiera se vende esa cantidad. Entonces, por eso tenemos este problema, lo que dice el desplegado, entre otras cosas, Sergio, que una enorme proporción de las personas que están en la cárcel, en las cárceles federales, por lo menos, que es lo que podemos más o menos saber, están en la cárcel por delitos contra la salud, y de esos una enorme proporción es por delitos vinculados con la marihuana. Jorge, hay quien dice que, mira, estoy viendo, por ejemplo, después de que leí el desplegado, una persona de Chalco, Gilberto Espinosa, me dice, escuché hace unos minutos sobre los insignes mexicanos que piden el aumento de la dosis de marihuana. ¿Entre ellos mismos tendrán un familiar que consuma marihuana? ¿Qué opinas tú de estas afirmaciones, en el sentido de que si realmente vieras el daño que causa la marihuana, pues no promoverías la legalización? Bueno, yo no creo que ese deba ser el criterio, Sergio. Dicho eso, si tú lees la lista de nombres, estuviste dando algunos, pues allí aparecen algunas de la gente, pues digamos, más connotada en este país, por ejemplo, en cuestiones de cine, de literatura, de pintura. 3 de los grandes pintores mexicanos contemporáneos, Francisco Toledo, Gabriel Orozco y Rafael Cauduro, firman este texto. Me parece un poco difícil que alguien seriamente pueda pensar, y no hablo por ellos, pero simplemente alguien pueda pensar que en ese mundo, que está parcialmente reflejado en el desplegado, pues efectivamente no haya personas que tengan familiares que fumen marihuana. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema es que hay allí, entre los que fuman marihuana, hay adictos, como entre los que toman cerveza o vino, hay alcohólicos, pero la inmensa mayoría de las personas que beben o que fuman marihuana no son adictos y no son alcohólicos. Lo que es más, la tasa de adicción, la mencionamos también en el desplegado, del número de personas que se vuelven adictos habiendo fumado marihuana, es muy inferior a la del tabaco o la del alcohol. ¿Habría un cambio en la situación de violencia de nuestro país si se incrementara? Y veo que la propuesta que están haciendo es incrementar las dosis máximas permitidas. O sea, no se trata de legalizar, sino de si ahora se permiten 5 gramos, pues permitir una cantidad mayor. ¿Tú piensas que esto podría significar
pues podría tener alguna consecuencia en la situación de violencia que vive nuestro país? Yo pienso y nosotros pensamos que sí. No es una panacea, no es una solución mágica que resuelva todo, pero tendría varios efectos importantes. El primero, insisto en lo mismo, Sergio, hay muchísima gente que está en la cárcel en México hoy y que ya no estaría en la cárcel o no habría estado en la cárcel por portar una cantidad muy pequeña, obviamente para uso personal, y que sin embargo está en la cárcel, nos cuesta dinero y sobre todo están no en la cárcel, están en la universidad del crimen, que es lo que aprenden ahí. Segundo, una parte, no queremos nosotros calcularla, una parte de las rentas extraordinarias, de las utilidades de los cárteles mexicanos, proviene de la marihuana. Si son 20, 40, 60%, no lo sabemos. El porcentaje que tú quieras, el que tú escojas, va a desaparecer si se legaliza. Pues atender o resolver 10 o 30 o 40% de un problema es enorme, porque con ese dinero ya no van a poder, ya al no tenerlo, no van a poder usarlo para corromper autoridades, para comprar armas o para contratar sicarios. ¿Dejará de haber violencia en México si se hace esto? No. Pero habrá otro tipo de violencia menor. Habrá la violencia quizás que había hace 10 años cuando Calderón lanzó la guerra del narco, y sobre todo estaremos dando un paso en la dirección correcta, que es de buscar políticas no prohibicionistas, no punitivas, para atender este fenómeno que siempre va a existir en toda sociedad. Jorge, a pesar de los argumentos que personas como tú han venido manifestando a lo largo de los años, en las encuestas de opinión aparece que la mayor parte de los mexicanos están en contra de la despenalización o legalización de las drogas, incluso de la marihuana. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que ese es un hecho, para empezar, no lo podemos, nadie puede negarlo, es un hecho incluso en el Distrito Federal, sin mayor distorsión en relación al resto del país. Pero también era cierto, por ejemplo, esto, Sergio, a propósito del aborto, a propósito de los matrimonios gay en el Distrito Federal, antes de que se cambiaran las leyes. Y lo que vimos con las encuestas, que es el único método que tenemos para medir esto, es que una vez que cambió la ley en el DF, poco tiempo, 6 meses, un año después, ya había mayoría de la gente, mayorías no enormes, pero mayoría, 60 y pico de %, que estaban a favor tanto de la interrupción voluntaria de embarazos como de los matrimonios entre personas del mismo género. Entonces, bueno, sí, a veces la opinión pública avanza y las leyes cambian como consecuencia de ello, es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y a veces al revés, las leyes cambian y luego la opinión pública sigue, es lo que está sucediendo en Uruguay, por ejemplo. Jorge, nos manda un mensaje Isabel Miranda de Wallace y pregunta, ¿realmente una persona razonable lucharía porque sus hijos tengan acceso a las drogas? Bueno, no estamos luchando para que tengan acceso a las drogas, la señora Wallace, que es una señora muy respetable, pero pues a veces hay asuntos que no termina de entender. Sus hijas, no sé qué edad tengan, tienen acceso a las drogas hoy en México. Y si piensa que no, pues está muy equivocada y sobre todo pues está cerrando los ojos ante un fenómeno que ya existe. Lo que nosotros decimos es que como ese acceso existe y como ese consumo existe, mejor que sea legal para que no estén en la cárcel los jóvenes que deciden por una razón u otra consumir drogas. Al contrario, decimos que hay que usar los recursos que se liberarían por no tener a toda esta gente en la cárcel para campañas de prevención, de no a las drogas, etcétera. Pero pensar que hoy no hay alguien que no tenga acceso a las drogas en México, o por cierto en cualquier país, Sergio, pues sí, me parece que es cerrar los ojos ante la realidad. Jorge, ¿qué opinas del argumento que la legalización o la liberalización implicaría un aumento en el consumo? ¿Es posible que eso suceda? La verdad no lo sabemos. En los estados de la Unión Americana o en los países europeos donde esto ha sucedido, donde ya se ha dado algún tipo de despenalización,
No parece haber sido el caso. Hay un pequeño pico y luego se tiende a estabilizar el consumo, que por cierto es lo mismo que sucedió con el alcohol en Estados Unidos después del fin de la prohibición en 1933. Fueron 10 años donde estaba prohibido el consumo, la producción, etcétera. Se terminó con eso, hubo un pequeño repunte y luego se estabilizó. ¿Por qué? Pues porque no es tan claro que sea tan difícil el acceso hoy, que mucha gente que sí quisiera fumar no fuma marihuana porque está prohibida. Detrás, el corolario de ese argumento es, hay muchísima gente hoy en la sociedad mexicana que está lista para fumar marihuana, que quiere eso, pero como es ilegal no lo hacen, porque somos respetuosísimos de la ley en México, como todos sabemos. Pues no cuadra mucho el argumento, ¿no? Y además no se ha comprobado empíricamente en los pocos casos que existen. Jorge Castañeda, yo quiero agradecerte el que hayas tomado nuestra llamada. Gracias, Sergio, que tengas muy buen día. Bueno, pues es Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores. El tema genera polémica.